Mis amados hermanos, el Señor continúe bendiciéndolos y como bien saben, esta noche vamos a retomar lo que es el estudio de la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Quiero invitarlo a la lectura del texto que vamos a utilizar para esta noche. La encontramos en el capítulo 10 de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 23 hasta el capítulo 11, versículo 1. Así que vamos a estar trabajando en el capítulo 10, versículo 23, a partir del 23 hasta el 11, versículo 1. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Versículo primero del capítulo 11, donde termina este texto, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bien, mis hermanos, como bien saben, este trozo escritural que lo compone el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 1, hemos venido tratándolo en los últimos tiempos. Y este capítulo 8, como los demás bloques escriturales, fueron preguntas que se le hicieron al apóstol Pablo cuando él se encontraba en Éfeso. Y aquí el apóstol Pablo en este bloque comenzó con un tema general del capítulo 8 al 11:1. La pregunta que se le hicieron al apóstol Pablo fue acerca de la libertad cristiana y los derechos sociales. Es decir, ¿qué podían hacer los creyentes en su vida privada o en su vida social? Cada uno de ustedes, igual que yo, participa de la sociedad en la cual vivimos. Así que podemos ir, y lo hacemos, a casa de gente que no se han convertido. Y allí participamos de comida o participamos de otras cosas. Y a eso es que el apóstol Pablo le ha llamado una libertad cristiana en lo social. Pero también hoy lo que vamos a ver es una serie de cosas. Así que en este bloque escritural ya vimos los derechos de un ministro en el capítulo 9. Esos derechos de un ministro, se ven tres cosas importantes en la vida del ministerio. En primer lugar, la
interioridades que tienen los ministros de Dios, su privacidad o su forma de ministrar. En segundo lugar, la obligación que tienen de proclamar la palabra. En tercer lugar, la disciplina que se requiere dentro del ministerio. También el apóstol Pablo en este bloque escritural nos dio un ejemplo y puso como ejemplo el pueblo de Israel. Así que habló de Israel como un ejemplo para la iglesia, al punto de decirnos que todo lo que se escribió antes para nuestro provecho, para nuestro beneficio, para nuestra atención, se ha escrito. Así que lo último que nosotros estuvimos viendo fue en el capítulo 10, versículo 1 al 13, vimos entonces lo que fue la amonestación a Israel. En el versículo 14 hasta el versículo 22, nosotros vimos lo que eran los límites que tenían los creyentes en cuanto a su libertad cristiana. Y hoy vamos a ver entonces lo que es usando la libertad para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, todo me es lícito. Así que en base a esto que hay en estos versículos, nosotros vamos a traer. Pero una cosa quiero decirle, y comienzo con ello, es que el mensaje central del apóstol Pablo en este pasaje y el mensaje central de toda la Biblia para todos los creyentes y para todo el tiempo de la iglesia está resumido en el versículo 31 que ustedes tienen en su Biblia. Aquí el apóstol Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Así que lo que hace el apóstol Pablo es resumir la vida de un ser humano. Y en este caso, como le está hablando a los creyentes, resume la vida de los creyentes en todo. Bueno, lo primero es si usted come. Una cosa esencial para el ser humano y para cualquier ser viviente es que debe de comer. Y si no come, bueno, pues sus funciones vitales, su vida se va a terminar. Pablo utiliza si come, si coméis. Pero el otro término que el apóstol Pablo también usa es si bebéis, si bebe. Y es necesario que todos los seres que están sobre la faz de la tierra tienen que tomar agua, tienen que beber. Pero nos lo dice a nosotros. Si usted come como una función obligatoria y normal de un ser que vive, si usted bebe como una obligación normal de un ser que vive, y ahora dice las cosas para que no se quede fuera nada. Si hacéis otra cosa, ¿qué es lo que se puede hacer en la vida? Todo lo que usted puede hacer en la vida. No hay nada que se quede fuera de un movimiento de vida del creyente. Entonces Pablo dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. La pregunta que yo podría hacer tanto a los que estamos aquí presentes como a los que nos escuchan por cualquier medio, ¿estamos nosotros haciendo las cosas para la gloria de Dios? Y quédese con ella. Quédese con esa pregunta y solamente hay una sola persona que puede darle respuesta. Es usted mismo. Así que Dios creó al hombre para su gloria y esa es la razón de ser del hombre en su vida. Ahora, el hombre caído no puede bajo ninguna circunstancia proponerse a sí mismo glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce, porque no le tiene. Sin embargo, él posee una naturaleza caída. Ahora es el único que puede glorificar a Dios, es el hombre que ha nacido de nuevo. Es el hombre que
tiene una nueva creación. Así que Dios, y atención, es glorificado en su ira en contra de los no redimidos. Por ejemplo, Faraón no buscó en ningún momento glorificar a Dios, pero tampoco podía. Pero Dios dijo a esto, en el capítulo 14, versículo 17 del libro de Éxodo, le dice: yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Es decir, Dios se va a glorificar. Y fue ciertamente glorificado por estos medios. De hecho, sí. Así que el mensaje que Dios le dio a Faraón fue: y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, dice el capítulo 9, versículo 16. Ahora bien, aunque el faraón no pudo glorificar a Dios con su vida, pero, estimados hermanos, una certeza sí tenemos, es de que lo glorificó en su destrucción. Dios recibió la gloria. Ahora, en Jeremías capítulo 13 y versículo 16, encontramos a Dios dirigiéndose al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Y le dice: da gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tiniebla y antes que vuestros pies tropiecen en monte de oscuridad. Y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y de tiniebla. De manera, estimados hermanos, que lo que el texto bíblico nos enseña es que aquel que no le dé gloria a Dios, realmente solo le esperan sombra de muerte y de tiniebla. Ahora bien, el hombre redimido que es capaz de glorificar a Dios, lo glorificará solo si camina en fidelidad con Dios. Porque una de las cosas es que aunque nosotros somos nacidos de nuevo y somos nueva criatura, pero si andamos en desobediencia delante de Dios, tampoco vamos a glorificar su nombre. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que el fin principal de la creación de Dios al hombre es que Dios sea glorificado. Ahora, la razón de ser del hombre es dar gloria a Dios y estar entregado en una comunión plena con Él. La gloria aquí a la que habla el apóstol Pablo es aquello que es digno de alabanza, o es aquello que es digno de exaltación, es digno de belleza, o es aquello que es digno de renombre. La gloria de Dios entonces tiene dos aspectos. Primero, es una gloria intrínseca y tiene su manera de ser. Dios es el único que posee gloria inherente. Y aquí esta palabra inherente lo que quiere decir es que por naturaleza está tan unido a algo que no puede separarse de ello. La gloria de Dios jamás se va a separar de Él. Es su gloria. Y dijo un texto en el Antiguo Testamento: mi gloria no la daré a nadie. A nadie. Así que realmente nadie se la puede a Él dar porque le pertenece por completo por lo que realmente Él es, y Él es Dios. Si nadie alabara a Dios jamás, todavía Él sería el Dios de gloria. ¿Por qué? Porque Él es el Dios creador y es el Dios de gloria incluso antes de la creación. Bien, así que el segundo aspecto de la gloria de Dios es que es una gloria atribuida. El Salmo 29, 1 y 2 nos dice de la siguiente manera: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre,
Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Así que por naturaleza o por lo que somos, seres humanos creados de Dios, tenemos que dar gloria a Dios sin pensar que estamos añadiendo algo a su gloria o a su fortaleza. Y lo que el salmista está diciéndonos en estos versículos aquí es instándonos a que reconozcamos y aclamemos la gloria que Dios tiene, la gloria que le pertenece a Él. En la Biblia tenemos así manera práctica de cómo glorificar a Dios. Recuerde, la Biblia está llena de formas de cómo los creyentes tienen o pueden glorificar a Dios. Primero, debemos de confiar en Dios. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la persona de Abraham en el capítulo 4, versículo 20 de la carta a los romanos, lo que él dice es, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Abraham no dudó y no fue incrédulo de la promesa que Dios le había hecho, sino hizo una cosa, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Alabó a Dios cuando él supo de la promesa que Dios le había dado. No importaba el tiempo, no importaba la circunstancia, él se fortaleció en fe y le dio gloria a Dios. Pero también otra manera de nosotros dar gracia a Dios es darle gracia, como dice el Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará, dice el Salmo, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Pero también debemos de esperar en su palabra y en su paciencia. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, en la segunda carta que le escribe en el capítulo 3:1 le dice, por los demás hermanos, orad por vosotros para que la palabra del Señor sea glorificada, para que la palabra del Señor sea aceptada, para que la palabra del Señor sea escuchada, así como fue entre vosotros, para que la palabra de Dios le llegue a los demás, porque cuando la palabra de Dios llega y hace su efecto, como dice Isaías 55:11, entonces Dios es glorificado por su palabra. Así que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando llevamos fruto para Él, cuando sufrimos por la obra de Cristo, o cuando nosotros oramos, como dice Juan capítulo 14, nosotros estamos glorificando el nombre de Dios. Y todo lo que un cristiano dice y hace debería ser para la gloria de Dios, como dice Pablo. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, en este bloque que nosotros hemos leído esta noche, Pablo pasa a explicar tres cosas que los creyentes deben entender acerca de su libertad cristiana, si es que quieren glorificar a Dios en todo lo que hacen. El primer principio es usar la libertad cristiana. Así que en el versículo 23 hasta el versículo 30 vamos a encontrar 4 principios que nos guían en el uso de nuestra libertad cristiana para la gloria de Dios. En primer lugar, lo que el apóstol nos dice en el versículo 23 que ustedes tienen enfrente, dice que la edificación en vez de la glorificación. Nosotros debemos de edificar antes que recibir gratificación. Lo que el texto dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, en este versículo
Lo que el apóstol Pablo hace, que resume lo que él ha estado diciendo acerca de la libertad cristiana, debido a que ya él ha usado esta frase varias veces. Parece que algunos creyentes en la iglesia corintia la habían tomado como un tema para justificar y para atribuirse cosas que ellos querían hacer. Eso es como cuando dentro de la iglesia usted escucha cierta palabra que le otorgan cierta libertad para usted hacer cosas que realmente viven o están en las áreas grises del cristiano. Las áreas grises del cristiano son aquellas cosas que no la especifica la Biblia, pero que por testimonio usted debe de evitar hacerla. Sin embargo, lo que Pablo ya explicó, que el uso de esta frase lo hace en cuanto a la libertad cristiana y se refiere a todas las cosas que se identifican dentro de la iglesia como no pecado. Es decir, hay muchísimas cosas dentro de la iglesia que se hacen y que no están prohibidas por la Biblia como un pecado, pero que cuando usted la comete realmente no lo va a edificar en nada. Tampoco usted va a crecer en nada. Antes de la primera mención que el apóstol Pablo hace de esa frase, todas las cosas me son lícitas, en el capítulo 6, versículo 12, él le da los detalles específicos de lo que él quiso decir con la frase, todo me es lícito. Ahora, los injustos, dice él en el texto allá, no heredarán el reino de Dios, y continúa dando entonces una lista de los que resultan ser los injustos que no heredarán a Dios, como lo dice en el versículo 9 hasta el versículo 12 de ese capítulo 6. Ahora, el uso de todo me es lícito se refiere siempre a las prácticas cuestionables, las áreas grises, como dije, de la vida cristiana que no están específicamente prohibidas en la Biblia. Y el significado básico de edifica es el de edificar una casa, de manera común, es edificar una casa, pero el término cuando literalmente se refiere a edificar algo, edificar lo que usted quiera edificar. Pero en el Nuevo Testamento, donde estamos trabajando, el término se usa para describir el crecimiento espiritual o la edificación de los creyentes. De manera que los creyentes deben de edificarse, deben de crecer. Y cuando se le dice que deben de crecer, no se está hablando de que ellos deben de ponerse tacones y verse más altos. Lo que estamos hablando es que deben de crecer y fortalecerse espiritualmente. Así que todo lo que contribuye al crecimiento espiritual del creyente conviene. Todo lo que contribuye al crecimiento espiritual del creyente es beneficioso. Todo lo que contribuye al crecimiento espiritual del creyente es ayuda, es de provecho y es útil. Ahora, solo lo que conviene, y esta palabra es muy clara, solo lo que conviene es capaz de edificar. Lo que conviene y lo que edifica son dos términos que prácticamente quieren decir lo mismo. Cuando Pablo dice que edificar y fortalecer, no quiere decir lo mismo. Ahora, hay muchas maneras mediante las cuales somos edificados por medios de las mismas cosas. Nosotros crecemos en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay 4 herramientas básicas que nos ayudan a crecer en Él. Y en estos días pasados yo estuve hablando realmente de medios de gracia en el seno de la iglesia. Y hablábamos que el primer medio de gracia en el seno de la iglesia es la palabra.
Así que el apóstol Pablo, hablando aquí, nos da que esas herramientas que son básicas para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquí tenemos la palabra. Y recordamos que en su despedida de los ancianos de la iglesia de Éfeso, que habían ido hasta la ciudad de Mileto para ver al apóstol por última vez, le dice allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32, él le dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Lo primero que Pablo hizo delante de personas, delante de hermanos que probablemente no iban a verlo más, que probablemente no volvieron a verlo, fue decirle que él lo encomendaba a la palabra de Dios. Así que como herramienta para hacernos crecer está la palabra de Dios. Cuidado si hemos dejado de estudiar la palabra de Dios, cuidado si hemos dejado de leer la palabra de Dios, porque en esa misma medida en la que hemos faltado a eso que vamos a llamar principio de vida, entonces resultaría que nos estamos achicando, nos estamos poniendo pequeños, nos estamos haciendo débiles. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo. De hecho, la palabra de Dios es la mayor y es el mejor medio de gracia para la edificación y para la santificación en la vida de los creyentes. Pero otro medio de gracia que encontramos es la predicación y la enseñanza de la palabra. Y Pablo, escribiendo a sus discípulos fiel Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, él le dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Usted puede pensar entonces, mi amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien? Muchos piensan que se predica la palabra desde un púlpito. No es así. La palabra de Dios no está limitada a un lugar ni a un espacio. La palabra de Dios está en la vida de cada creyente. Y en la vida de cada creyente está que en la medida que el creyente se mueve, camina, habla, en esa misma medida, él enseña la palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 8 y versículo 1 y 3, el apóstol Pablo le habló acerca del amor. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, el apóstol Pablo nos da una herramienta para nuestro crecimiento y fortaleza en Cristo. Y es que para los creyentes de la iglesia corintia, Pablo ya le había hecho cierta corrección acerca de lo que era la importancia del amor. Y no vamos a entrar en detalle de todo lo que es el amor o la palabra de amor, como una herramienta para el crecimiento y también para la edificación espiritual. Recordamos la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, porque es con el amor que recibimos la mayor unidad. Porque nuestro Señor Jesucristo sabía, porque Él lo dio, un mandamiento que dice: amad a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, cuando Él está en su oración sacerdotal, le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Un mandamiento nuevo ya estaba dado, pero tienen que amarse. Y cuando Pablo le habla a los corintios, le dice: si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Si usted ama a Dios, Dios le conoce. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice el apóstol Pablo.
Y el cuarto principio que nos hace crecer en él realmente es el servicio. Y el propósito del ministerio cristiano, como dice Pablo a los Efesios, es el perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es el servicio. Así que desear la edificación espiritual y la de otro también, ese es un distintivo de madurez espiritual del creyente. El propósito supremo del apóstol Pablo en este versículo era ministrar a los creyentes para promover su edificación. Ahora, el segundo principio es el que nos da el versículo 24. Dice, los demás antes que nosotros. Y el texto nos dice, ninguno busque su propio bien. Ninguno busque su propio bien, sino lo del otro, lo del otro. Ahora, en este segundo principio, para la libertad cristiana, para la gloria de Dios, de hecho, si alguna cosa nosotros nos edifica y no edifica al otro, realmente no debemos de hacerla. Si está haciendo algo que no es para la gloria de Dios, si está haciendo algo que no es para la edificación de los demás hermanos o para la edificación cristiana, mejor, amados hermanos, es no hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra principal preocupación debiera ser el bien de otro, cosa que es contraria a nuestra naturaleza humana, porque realmente nosotros sí queremos el bien, pero para nosotros mismos. Nosotros anhelamos tener, pero para nosotros mismos. Y no importa la cantidad de cosas que tengamos. Yo dije en una ocasión que hay closet de muchos hermanos llenos de 1000 zapatos que no se están usando, dañándose, y tiene usted que botarlo, y eso daría pena. Hay cantidades de ropa que no se usa dentro de los closets de los hermanos. Y eso se está dañando porque cuando usted viene a ver ya no le sirve. Y usted dice que por la vejez se encogió. No es así, hermanos, sino que nuestro cuerpo cada día se va transformando y va cogiendo libra y nos hacemos más grandes. Comenzamos fino y luego nos hacemos grueso. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Filipo, la iglesia de los filipenses, le dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mire sus propios intereses, dice Pablo, sino cada cual también por los de los otros. Pero no solamente se lo dijo a la iglesia de Filipo, se lo dijo también a la iglesia en Roma, en el capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, el tercer principio que nos da el apóstol Pablo lo encontramos en el versículo 25 hasta el 27. Y allí nos habla de la libertad y no legalismo. Libertad entre nosotros, no legalismo. El tercer principio para usar la libertad cristiana para la gloria de Dios es del preferir libertad antes que estar discutiendo y poniendo cosas de argumento. A eso se llama legalismo. Aquí el legalismo no es otra cosa que la aplicación estricta
de leyes que se oponen a la libertad. Así ocurría con la religión judía. De manera que el verdadero bienestar de los demás debe de ser nuestra principal preocupación y en todo momento debemos de procurar la conciencia, defender la conciencia débil de nuestros hermanos. Eso es lo que nos dice el texto, versículo 25 al 27. Y Pablo vuelve aquí a utilizar entonces la ilustración de la carne ofrecida a los ídolos. Y dice él, cuando usted vaya a comprar carne a la carnicería, no pregunte si esta carne fue ofrecida a algún ídolo. Sencillamente compre lo que necesite sin preguntar nada, dice él, por motivo de conciencia. Si no le molesta a su propia conciencia, dice Pablo, cómprelo y cómalo. Y entonces aquí trae la cita del Salmo 24:1 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en ello hay. Así que somos pertenencia de Dios. Los cristianos no tienen ninguna razón, y esto es cierto. El creyente no tiene ninguna razón para participar en una ceremonia idolátrica. ¿Por qué? De hacerlo está participando con los demonios. Eso lo vimos nosotros en el mensaje pasado acerca de lo que se le ofrecía a los demonios. Así que una vez que la carne ha sido enviada a la carnicería, solo es carne como cualquier otra carne, es lo que dice el apóstol Pablo. Es alimento que el Señor provee de la tierra y puede comerse con limpia conciencia y con acción de gracias. ¿Qué es lo que Pablo escribe en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 4 y 5? Le dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Así que si un incrédulo le invita a comer en su casa con usted, usted debe de actuar de la misma manera. ¿Cuál es esa manera? No pregunte nada, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Si usted quiere aceptar su invitación, hágalo sin preguntar. Y de todo lo que se os ponga delante, dice Pablo, adelante coma. La libertad en Cristo, por lo tanto, es un privilegio que solo se renuncia a ella cuando se puede ofender a otra persona. La libertad que Cristo le ha dado al creyente solo se pierde, solo usted la pone a un lado cuando podemos ofender al otro hermano. En Gálatas capítulo 5:1, Pablo tuvo que corregir realmente lo que los gálatas querían hacer. Y él le dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto pasa porque realmente los judaizantes en Galacia querían otra vez imponer cosas para evitar que los creyentes tuvieran la libertad que Cristo le había dado. Así que cuando nosotros, los creyentes, restringimos nuestra libertad por amor del hermano más débil, tenemos entonces que ayudarlo a crecer en el conocimiento de su propia libertad cristiana. En otras palabras, lo que queremos decir es que debemos de ayudarlo a que su propia conciencia se haga más fuerte con el fin de que él llegue a disfrutar plenamente la libertad en Cristo y no esté limitado en los privilegios que él tiene. Porque aunque usted no lo crea, nosotros tenemos muchos privilegios. Hay privilegios que no lo hacemos porque sencillamente nuestro testimonio no podría ser.
Ha llegado el tiempo de celebraciones. Por ejemplo, pasamos por la celebración del Día de Acción de Gracia y las familias se unen, pero ahora viene otra celebración que, aunque sea pagana, pero nuestras familias se reúnen para participar, para comer juntos. Pero hay que tener cuidado con lo que hacemos, porque hay familias que se congregan y hacen fiesta, usan música. Y no es que aquí estamos hablando de la música como un pecado. Lo que estamos hablando de que esas son áreas grises que no te van a edificar ni van a contribuir en tu crecimiento. ¿Por qué? Porque en determinado momento usted puede aguantar una güira y comenzar a tocar y comenzar a bailar, y eso no edifica. Pero imagínate que no te esté viendo nadie. Pero ¿qué va a decir tu vecino? ¿Y qué va a decir tu Señor? Ahora bien, el cuarto principio es el que encontramos en los versículos 28 al 30. Dice Pablo aquí que debemos de ser condescendientes con nuestros hermanos y no ser legalistas. Así que para ilustrar este cuarto principio, otra vez el apóstol Pablo lo hace mediante una comida en la casa de un pagano. Vaya a los versículos 28 y 30. Mas si alguien en este caso sería otro creyente, resulta que también está presente, dice, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces, dice Pablo, no lo coma por causa de aquel que lo declaró. No se ponga entonces usted a venir con discusiones o a venir a condenar al hermano o a venir a insistir en que usted tiene derecho para hacerlo porque solo se trata de comida. No. Pablo lo que enseña aquí es que usted tiene que renunciar a esa libertad con el fin de no lastimar la conciencia de su hermano. La conciencia de su hermano no sea ofendida, porque la dificultad no está en la relación con nuestra propia conciencia. El asunto no es nuestra propia conciencia, sino el asunto es la conciencia de nuestro hermano. Así que vamos a ser entonces condescendientes con nuestro hermano por amor. Vamos a ser condescendientes con él por amor. Y el legalismo que tiene nuestro hermano, porque en este sentido el hermano es un legalista. Sin embargo, debemos de, en vez de hacerlo con legalismo, debemos de hacerlo de una manera amorosa. Así que el bienestar de la conciencia de nuestro hermano es importante más que lo que se pueda sentir hacia el incrédulo. Y es mejor ofender al anfitrión, al que nos invitó, que dejando de comer su comida, porque así es que lo vamos a ofender, que ofender la conciencia de nuestro hermano. Y si nos toca elegir entre ofender al cristiano o ofender al anfitrión que nos invitó dejando de comer su comida, entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de elegir a nuestro hermano por causa de su conciencia débil. Así que el beneficio y la edificación de nuestro hermano en Cristo son de mayor importancia que el testimonio que podamos dar del extranjero. Así que nuestra propia conciencia no debe de ser juzgada por la conciencia de otro. Debemos de darle gracias a Dios por los alimentos, porque es realmente donde está la libertad cristiana. Ahora, el apóstol Pablo en los versículos 31 y 32 nos habla del propósito de la libertad cristiana. El propósito de la libertad cristiana es usar nuestra libertad cuidadosa y desinteresadamente para glorificar a Dios. Yo no hago la cosa pensando en que porque la estoy haciendo Dios me va a bendecir. Eso debe de hacerse de corazón desinteresadamente.
Y Pablo nos está diciendo que aún en las cosas que creemos más rutinarias o de son menos espirituales en la vida, como es el comer y el beber, nosotros debemos de procurar hacerlo todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios debe de ser nuestro compromiso para toda nuestra vida. Mientras estemos peregrinando en este mundo, el propósito de nuestra vida debe de ser glorificar a Dios. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice que nosotros no somos vuestros, sino que por precio hemos sido comprados? Y no solo cuando comemos o bebemos, sino cuando hacemos todas las cosas. Una persona puede vivir de manera que honre a Dios, pero también puede vivir de una manera que deshonra a Dios. Y esto nos trae a la memoria, es el pueblo de Israel que deshonró a Dios y Dios se apartó de él y permitió que este pueblo fuera desarraigado de su tierra. Así que cuando nosotros pecamos, deshonramos a Dios. Así que cuando usamos nuestra libertad cristiana por amor a Él y para el bien de nuestros hermanos, entonces nosotros estamos honrando a Dios. Nuestro deber es vivir justa y amorosamente y no ser tropiezo, como dice el texto, ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y es que aquí en este punto el apóstol Pablo utiliza a estos tres nombres, judíos, gentiles y la iglesia de Dios, como todo lo que tiene que ver con la humanidad. Porque la iglesia de Dios es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, aunque no sirve a Dios ahora, pero los gentiles son todos los que componen la demás humanidad. Ya sabemos entonces que ningún obstáculo nuestro debe de ser tropiezo para un incrédulo, sea judío, sea gentil, para que pueda venir a Cristo y no seamos tropiezo para él. El apóstol Pedro nos enseña en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, y dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra conciencia, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Así que muchas personas pueden ofenderse porque le predicamos el evangelio o porque le hablamos de Dios. Y podríamos decir nosotros, bueno, ese no es mi problema. Ahora, pero si las personas se ofenden con nuestro testimonio, con nuestra forma de caminar, entonces debemos de tener cuidado, porque ese sí es nuestro problema. Y por último, mis amados hermanos, terminamos con lo que es el versículo 33 y el versículo 1 del capítulo 11, donde el apóstol Pablo nos habla de la pauta a seguir en la libertad cristiana. Así que como también yo, dice Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a todo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El propósito del apóstol Pablo durante todo su ministerio fue que los hombres sean salvos. De hecho, hay un texto que dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, el apóstol Pablo termina en el versículo 1 del capítulo 11, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y aquí Pablo termina entonces con una sugerencia práctica para que nosotros podamos seguir y disfrutar de nuestra libertad cristiana. En todas las cosas, Pablo agradaba a Dios y no le interesaba lo suyo propio, sino la salvación de los demás. Y sin duda debemos de pensar que cuando él decía que sean imitadores de mí,
testimonio tenía, pero nosotros debemos de seguir el ejemplo digno que es el de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo había vivido en la iglesia de Corintio por más de un año y realmente ellos conocían su integridad, conocían el amor suyo hacia Dios, pero también conocían el amor que él tenía hacia ellos. Y le dijo, bien, recordáis cómo viví cuando estuve entre vosotros. Vivid vosotros de igual manera. De manera, mis amados hermanos, que su meta fue la que debe de estar en el deseo de todos los creyentes, llevar a la persona a la salvación para la gloria de Dios. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Así que pasen feliz Navidad.